Una costumbre familiar que mantengo es la de poner la radio en casa, sobre todo en la cocina. De niño me despertaba con los sonidos que llegaban de la cocina, mi padre exprimiendo naranjas, mi madre moviendo vasos y tazas de un lado para otro, y la radio, la sintonía de las emisoras, normalmente Radio Nacional de España, las señales horarias que a cada momento nos recordaban que era una hora menos en Canarias. Arrancar el día con la radio creo que tiene un efecto sinérgico con la cafeína. La radio también te ayuda a despertar, a ubicarte, a dar contexto al día en el que vives. Es cierto que las noticias que escuchamos no suelen ser las que nos gustaría escuchar, y ante esto ponemos un pequeño escudo de indiferencia que quizás sea necesario para no bloquearnos. Pero de vez en cuando hay una noticia que te toca, que te hace pensar, que te acompaña durante el día o durante varios días. Una de estas noticias la escuché el pasado mes de abril. En ese día, en la radio, alguien dijo que en la India nacería alguien que haría que la India superara en población a China. Y eso que India tiene menos de la mitad de la superficie de China. En estos momentos, India y China tienen aproximadamente unos 1.460 millones de habitantes y el planeta cerca de 8.000 millones. O sea que más de un tercio de los humanos son chinos o son indios. El pronóstico es que seamos unos 10.000 millones a finales de este siglo. Esto tiene muchas implicaciones, pero una de ellas es el consumo de carne. Para entonces es muy posible que no tengamos la capacidad de producir la carne demandada. Voy a compartir un dato sorprendente. Este dato lo podéis ver en la página web Our World in Data. Es una página web que está en inglés, pero las infografías están muy claras. En esta web, si buscáis Land Use, el uso de la tierra, encontraréis este dato. Pues bien, resulta que más de un cuarto de la superficie de la Tierra, que correspondería más o menos a todo el continente americano, es la superficie que se ocupa para producir carne, bien para mantener a los animales o bien para cultivar lo que consumen los animales. Muy loco, ¿no? Una superficie que correspondería a todo el continente americano solo para producir carne. Ante esto, la ciencia, que sirve para solucionar problemas, se activó y arrancó un nuevo campo que es el de producir carne de laboratorio. Producir carne sin necesidad de sacrificar animales y sin usar esa inmensidad de espacio que se necesita en la actualidad. Para hablar de este tema, tuve la suerte de conocer a Mario Notari. Mario dio una charla en el Festival de Divulgación Científica Pine of Science, donde se escucha ciencia en bares, tomando una cerveza o lo que apetezca. Esta idea de Pine of Science o Pintas de Ciencia comenzó en el 2012, gracias a la iniciativa de un par de científicos británicos. La evolución del festival ha sido meteórica. En el 2019 ya se celebraron 3.000 eventos de Pine of Science en 400 ciudades y 24 países. La población mundial y la demanda de carne crecen, pero afortunadamente la ciencia y la cultura científica también crecen. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, por el esfuerzo que has hecho en venir. Hemos hecho 2 o 3 intentos antes de conversar, pero no ha podido ser. Yo te conocí en una charla que diste en el festival, digamos, de ciencia o el programa de divulgación científica de Pine of Science, que diste en un bar en la Barceloneta, y la verdad es que me pareció súper interesante. Allí mismo te quería haber grabado, pero es que había ruido por todos lados y luego también había mucha gente, tú también habías quedado. Bueno, decidimos dejarlo para otro día y finalmente pues lo hemos podido hacer. Estamos aquí en el Ibel, son las 8 de la tarde, el final de la jornada para los dos, y estamos aquí celebrando el final de la jornada con 2 cervecitas Peroni. Esattamente, buon orario per una cervecita. No, gracias a ti, Julián, para invitarme.
Y salud. cheers. Para invitarme me hace muchísima ilusión. Y a mí siempre me ha gustado un poco hacer divulgación. Entonces, por eso que el Pint of Science, Sí. me gusta hacerlo y nada, voy ahí con ganas. Se te notaba que estabas cómodo, que estabas a gusto, que lo estabas disfrutando. No sé por qué he hecho así tantos talks durante mi vida, pero era la segunda vez. Entonces ya sabía un poco lo que me esperaba. La segunda vez en el Pint of Science. La primera vez fue en el 2018 y hablé sobre la medicina regenerativa. A aquel tiempo yo trabajaba por el CEMARBE, Sí. Que es el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Y nada, intentaba regenerar el corazón. Entonces me acerqué al estudio de las células madres y a la generación de los tejidos. Sí. Ya tenía un background sobre el corazón. Sí. Entonces me habría gustado siempre, me habría gustado estar más en cerca al paciente. Entonces toda la recerca que yo hacía, Sí. un poco más en cerca de la clínica. Entonces todo esto de la malatía cardiovascular, si se encuentra algo ya lo puede trasladar. Siguen trabajando en ello, ¿verdad? Aquí en el laboratorio de... Aquí sí, creo sí, Ángel, que es el director del CEMARBE, Sí. tiene algunas personas, algunos proyectos dedicados a ellos, porque él llega de lo que publicó la regeneración del corazón del pez cebra. El fin de esto, imagino que será que cuando la gente tiene un infarto o algún problema del corazón que le daña el tejido, poder recuperarlo, ¿no? Exactamente. ¿Y eso se ha hecho en algunos animales ya y funciona? Bueno, las últimas review no la he visto, pero 5 años atrás se empezaban a hacer las primeras pruebas. Entonces, la idea detrás sería que en cada enfermedad degenerativa, que básicamente pierde tejidos, entonces pierde células, Sí. si tú puedes reemplazar estas células con nuevas, sería un éxito terapéutico. Entonces, malattías como el Parkinson, el Alzheimer o el infarto, donde hay una pérdida de células, entonces una pérdida de tejidos, si yo puedo reemplazar unas células madres, sería genial. En alguna presentación he visto algún vídeo de esto de las células musculares del corazón y se ven las celulitas ahí como están haciendo contracciones. Claro, sí, no, era, de hecho esto en 2018, el Pint of Science, enseñé algunos vídeos hechos con mis células que se contraían exactamente como es un corazón. Era genial. El músculo en sí es un pelín más difícil trasplantar células porque es un tejido muy compacto, entonces tiene mucha presión. Entonces si tú introduces algo, muchas mueren. Entonces ahora estaban buscando encapsular las células, entonces se protege y ya se va a implantar. En el cerebro, paradoxalmente, es más sencillo que una inyección de células puedas hacer attachment, a anclarse, engancharse y luego empezar a expandirse y diferenciarse en tejido. Porque es un tejido, digamos, suavecito. Mientras el corazón, el músculo o el hueso. El hueso será muy difícil hacer trasplante entonces nada, entonces ahora soy 5 años que estoy liderando un proyecto. Sí, ahora algo mucho más interesante, en mi opinión. Bueno, diferente y bueno, y esa era la temática de la segunda charla, ¿no? del Pint of Science, que es hacer carne en el laboratorio. Esto tiene muchas implicaciones de científicas hasta ecológicas y todo. Exactamente. Para ti, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque han sido 2 cambios, uno de tema y otro de sistema de trabajo, porque viene del mundo académico, de un laboratorio de investigación, pues bueno, en un entorno hospitalario, a trabajar para una empresa. Cuéntame cómo ha sido esa transición. Al final, a nivel de trabajo, el cambio no ha sido muy grande, porque lo que estamos haciendo es I+D pura, como la de la medicina regenerativa. Es decir, son las creaciones de tejido, que bueno, es comunes a las 2 áreas, es solo la aplicación es que es diferente. Entonces,
hacer algo que nunca se había hecho antes siempre me ha movido la curiosidad, la gana de hacer. Entonces, por eso no ha cambiado mucho. Sí. El fin, sí. Los dos son muy chulos. Una otra aplicación sería la reconstrucción de un tejido entero. Entonces, estamos hablando de trasplante. Ya. Entonces, aquí podemos pensar que el humano lo podemos poner piezas de recambio como un coche, que sería muy chulo. Y ahora la carne cultivada, que claramente tienes mucho interés económico porque quiere solucionar problemas reales. Y yo creo que ahora como ahora es la única viable. No creo que va a ser la única. Yo creo que alguien podrá salir con otras técnicas para poder solucionar el problema. Que en el 2050 el consumo de la carne va a subir del 50% de lo que consumimos ahora y no hay más suelo para poder hacer ganadería. Entonces, este es uno de los datos de tu charla que me dejó totalmente impresionado. Es la superficie que se utiliza en el planeta para la ganadería. No sé si es solo para ganadería o también para el cultivo de las cosas que se come el ganado, pero era todo el continente americano. América del Sur, América Central y América del Norte, los dos. Este espacio sumaba el espacio de la comida por la ganadería y el espacio de la ganadería, todo junto. Sí. Separado estaba lo que dedicamos al cultivo para el consumo humano. Sí. Era muchísimo más pequeño. Son muy interesantes. Tengo por aquí el mapa, sí. El ganadería es el 27% del planeta. Y lo que tú dices que es para el cultivo nuestro es el 7%. Increíble. Estas son datos que se lo pones en un gráfico a columna como nosotros somos acostumbrados a leer. Sí. Ninguno le interesa. Pero se riesce a buscar una manera visual para poder vehicular una información es muy potente. Esto sería todo el suelo, o sea, todo donde nosotros podemos pisarlo. Pero hay una comparación real. Se da cuenta que esta mapa hecha con las representaciones de los continentes en escala. Como vede que el África es muchísimo más grande que la Europa. En general, en la mapa de Europa es más grande. El terreno en el cual hay lo que llaman fresh water, que es lagos, ríos y demás, es solo el 1% del planeta. Los bosques son 26% del planeta, que no está mal. Y el área construida donde vivimos, las ciudades, la infraestructura y demás, es el 1%. Pero de nuevo, el 27% de la superficie, digamos, de la Tierra, que no son los océanos de donde pisamos, lo ocupamos para producir carne. Es que es increíble. Sí, es un sistema que nunca se ha cambiado desde hace 2000 años, cuando empezamos a... Sí, entonces, un poquito más de 2000 años, porque la ganadería ha empezado de 6000 años, algo así. Imagino que habrá gente que nos esté escuchando que todavía no sepa mucho cuál es el proceso por el cual se puede producir carne en el laboratorio, que obviamente es un proceso que ahora hablaremos de esto, va lento, es como tú dices, de I+D, se está investigando para ser más productivo, con costes más bajos, pero que es algo que tiene una proyección. Entonces, esto se hace porque se utilizan unas células que se llaman células madre, las células madre tienen capacidad de dividirse y proliferar y generar más tejido, ¿no? Y estas células madre, pues que están en los humanos, pero están en todos los animales, entonces cogéis unas células madre de gallinas, de vacas o lo que sea, las ponéis en una placa en el laboratorio, le ponéis un medio de cultivo para cultivarlas y a partir de ahí esas células madres se van dividiendo, van formando trocitos de carne hasta que hace algo que es comestible, ¿no? Algo así. Se empieza siempre desde una biopsia. Ahora hay dos maneras para poder hacerla, o con una célula madre, como tú bien has dicho, y la belleza de unas células madres es unas células, digamos, niña, unas células que no sabes bien lo que quieres hacer cuando se va a especializar. Entonces, teniendo estas células madre, yo potencialmente tengo todos los tejidos a mi alcance. Exacto. Entonces, sin otras maneras,
come ahora la Upside Foods, que es una compañía americana que le han dado la autorización a vender. Ahora empezará solo con un restaurante a vender pollo que nunca fue sacrificado, nunca fue matado. Y ellos, ¿qué hacen? Ellos cogen una biopsia de un músculo, no encuentran las células madres, pero unas células un poco una progenitriz, etcétera, etcétera, y la expanden. Entonces es un tipo de celular ya especializados, ella ya sabe que tiene que hacer el músculo, y quiere hacer el músculo, y la amplifican. Entonces el reto en este caso es producir una cantidad de células que nosotros en la biomedicina es muy, 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 muy difícil. Claro, te ahorras el paso de decirle a la célula, pues tienes que hacer un músculo. Claro, exactamente. Con una biopsia de un pollo que no lo matas, claro. Exactamente. Es importante, porque si le hacen 50.000 biopsias a ese pollo, lo dejas ahí frito, ¿no? Pobrecito, aunque estos, de hecho, algunas compañías de inversiones no ven muy bien esto de la... Una biopsia por pollo. De la biopsia, pero aún otra vez, el primer paso, todo esto se ha empezado en el 2013 y son solo 10 años. De estos, bueno, entramos un poco más en el específico. El premio Nobel de la medicina fue un japonés, Yamanaka, que inventó una manera de reprogramar una célula somática, entonces una biopsia de un músculo, y puedo ir detrás en el tiempo y regresar a que sea una niña, a que luego le puedo decir, o sea, que sea potente que sea. Entonces se podría aplicar estos a la carne cultivada, que ahora no se hace, porque un problema son las autorizaciones, es decir, claro, esto es un GMO, un organismo genéticamente modificado, entonces lo podemos comer, no podemos comer, todo un buen rollo. Entonces, ahora se empieza de unas células madres, no unas células de una biopsia. Sí. Claro, estas células la tenemos que expandir, entonces necesitamos llegar a un número de células muy, muy, muy grande. Esto es el primer step. Sí. Entonces, para hacer estos, necesito uno, las células, y dos, un medio de cultivos, como nosotros lo llamamos, que es una solución líquida que contiene todos los nutrientes que las células necesitan. Es una hamburguesa líquida, digamos, con aminoácidos, vitamina, graso, etc. Entonces, tenemos una fase de expansión del celular y luego la segunda fase es una vez que he llegado al número de células que necesito. La segunda fase, si tengo unas células madre, es la fase de diferenciación. Entonces, diferenciación, le digo qué quieren ser ellas. Entonces, o células de músculo, o graso, o neurona, etcétera, etcétera. La tercera fase sería que ahora podemos hacer nuggets o hamburguesa, es decir, producto de alimentación que no tiene una estructura, no son un chuletón. Que tengo el hueso, el mio hilo de graso, son carne picada. Sería lo de recrear el tejido en manera tridimensional. Sí. Por eso se podría utilizar una estampante 3D. Imaginaros que se podría tener varios ink, uno de grasa, uno de músculo, uno de hueso, uno de todo, y la estampante. Eso lo recuerdo de tu charla. De hecho, me contaste que había una empresa en Pamplona o en Navarra que hacía bioprinting, que era esto, ¿no? De intentar hacer algo, porque claro, hacer un nuggets o una salchicha de carne in vitro es relativamente fácil porque eso es cosa blandita, que le das un poquito de forma y ya está. Pero claro, hacer como tú dices, un chuletón, estaba la empresa esta de bioprinting, que imagino también estará de I+D y tal, pero que en algún momento se le va a necesitar y ahí va a estar ese know-how, ¿no? Sí, de hecho leí justo un artículo de esta mañana que se presentaron ellos, esta compañía de Pamplona, Cocus se llama, se presentaron a una fiera Food for Future en Estados Unidos y ha tenido mucho éxito. Ellos no utilizan una biopsia, no utilizan
el cultivo celular como tecnología para llegar al chuletón. Claro, hablan del I+D, pero ahora ellos que cogen los desechos de la carne, lo digamos, dividen en los varios tipos celulares, grasa, etcétera, etcétera, tejido conectivo, músculo, y lo dan a comer a una impresora 3D. Claro. Tiene sentido, porque al final lo que quieren es optimizar la impresión. Reconstruyen. Entonces, esto es muy chulo. Lo que yo veo ahora, que, bueno, el objetivo futuro de la carne cultivada, esto será en 50 años o lo que sea, es recrear de verdad el chuletón. Entonces, la calidad y todos la propiedad organoléptica que hay el chuletón. Entonces, si yo cojo los desechos, bueno, la forma tiene el chuletón, pero luego que sale bien, sale mal, ¿A ti te gusta la carne? ¿Te gusta el chuletón? Claro. Es que la manera que hablas del chuletón es... No, claro, que yo soy originario italiano, como mi acento me persigue. Sí. Y bueno, soy 30 kilómetros de Parma. Yo vivo... Y ahí hay buena carne en Parma. Ahí tenemos el prosciutto, el San Daniele, el nuestro prosciutto italiano. Que ahí podemos empezar un nuevo podcast sobre cuál es gastronomía, ¿no? El amor mejor, no mejor. Que de hecho mi novia es de Cáceres, la tierra del amor español, que está muy bueno. Muy bueno. En el cerdo, creo, bueno, ahí seríamos competitivos, ¿eh? Ya en las vacas, no sé, hay algunas vacas por Pirineos aquí que tienen su denominación de origen. Yo, por ejemplo, probé un chuletón que todavía lo recuerdo, y bueno, nos lo hicieron a la leña y tal, pero bueno, muchas veces hay cosas que te comes que por el entorno, por el momento en el que te lo comes, que te parece lo mejor del mundo, ¿no? Pero de chuletones, de vacas, por ejemplo, allí también, imagino que ya en la zona del norte, ya cercana a los Alpes, ¿no? Habrá... La más famosa es de la Toscana, la chianina, que el chuletón en Italia lo llamamos fiorentina. Y ahí hay una vaca que come solo... No estresada. No estresada, que la chianina, donde hay nuestro chuletón. Esto es la nuestra carne muy buena. Sí. En Italia en general hay muy buena carne. En el norte, en el Tirol, o aquí en todos los Alpes, ahí sí. Este verano me voy al Alto de León, donde hay un sitio donde tienen el Kobe, que esta vaca japonesa, gigante, etcétera, etcétera, hacen chuletón de Kobe. Y me voy a comer un chuletón de Kobe. ¿En León? En León, al Alto de León. ¿Pero se han traído las vacas japonesas aquí? Sí. ¿Por qué? Los pizzaioli italianos aquí, que ahora en Barcelona hay pizzería italiana por todos lados, los del bar de los Sport se trajeron la búfala desde Nápoles y ahora la tienen en Girona. Y se hace la mozzarella de búfala ellos. No la pueden llamar mozzarella de búfala porque no es de origen. La denominación de origen y todo esto. Pero con mozzarella de búfala que es que está ahí. Qué bueno. Y otra cosa que te quería preguntar de gastronomía, que bueno, tú estudiaste en Módena. ¿Qué tiene el vinagre de Módena con todos los vinagres que hay en el mundo? ¿Qué tiene de especial? Se necesita muchos años. ¿Ah, sí? Sí, bueno, mi familia lo produce en manera en casa. Entonces no lo vendemos, etcétera, etcétera. No está tieto, pero tiene 10 años. Entonces son 10 barrigas. Es como un poquito más viscoso de lo normal. Depende. Entonces, en procesos, bueno, se hace con la uva, con el mosto. Entonces ya ahí no es manzana, no es... y es mucho más lento, un proceso mucho más lento. Empieza con una cocción, hacer el aceite balsámico es un poco como la masa madre, es como estas cosas vivas que le tienen de dar a comer vino cada año, porque así ellos ahí fermentas y luego lo pasan a una botella más pequeña y haciendo este proceso coge un poco los sabores que tienen, los aromas que tienes la madera y te lo vas concentrando
Es curioso que he acabado de hacer un poco de alimentación y llego desde un sitio donde, Se valora mucho la alimentación. Creo que tenemos una universidad también entre Bologna y Parma, hay una universidad de alimentación. Bueno, ahora Italia se ha empezado todo con estas modas tenemos anche una universidad del Made in Italy, para proteger. ¿Universidad de? Made in Italy. Ah, ok. Y de hecho, son súper en contra a la agricultura celular. Eso, sí, a eso quería llegar, que todo esto de agricultura celular se está moviendo mucho. Una de las empresas más importantes está en Holanda, bueno, también en Estados Unidos, pero bueno, por ahí tengo una revisión donde básicamente en casi todo el mundo se está haciendo. Y creo que el único país, ¿no?, que ha prohibido la carne de laboratorio es Italia, porque sí, ¿qué ha pasado? Creo Italia y Corea del Norte, esatto, quindi podemos usar el mismo plan. Yo estoy convencido que si la agricultura celular fallará, no será por la ciencia, mas será por la política. Porque es complicado. Los ganaderos tienen miedo de perder el mercado. Bueno, en Italia los políticos lamentablemente están presionando esta categoría que no entiende mucho de esta tecnología para ganar voto. Entonces tenemos una asociación de toda la ganadería de Italia que se llama Coldiretti, que esto significa mucho poder, ¿no? Muchísimos votos. Sí. Entonces la están inculcando diciendo que esto de la carne en laboratorio, etcétera, etcétera, irá a sustituir la ganadería. Sí. Otra vez, estamos solo 10 años que estamos haciendo esto, somos los pioneros, aún no se sabe si puede ser escalable, aún no se sabe si puede competir. Sí. Entonces, en la ganadería tradicional, el chuletón nunca podrá... No tiene sentido prohibirlo ahora, ¿no? Es lo que tú dices, simplemente es propaganda, ¿no? Esto es solamente propaganda. De hecho, la España el año pasado ha recibido, creo que más de 500 millones de inversiones solo en este campo de la carne cultivada, y son 7 o 8 startups. Entonces es un boost por los inversores que ven que un tejido dinámico, atrae dinero. Si tú te cierras, deja que el tren pase, ya te pone en una posición. Estoy viendo esta revisión que es del 2021 y me ha llamado la atención porque habla de distintas empresas en distintas partes del mundo que hacen carne de laboratorio, ¿no? Carne de ternera se hace en muchos sitios, pero luego el pato en Francia, ¿no? Va un poco por interés. El canguro en Australia, el cordero en Israel, que tiene la fiesta del cordero, que consume mucho cordero. Cosas así muy extrañas, como por ejemplo en Singapur hacen carne de cangrejo y de langosta. En Estados Unidos de salmón también. Y luego en Rusia de caballo. No sé si en Rusia será común comer carne de caballo, pero me ha llamado mucha atención. Y en España, bueno, aquí en esta revisión aparecéis solo vosotros, vuestra empresa, Cubi Foods, que es de pollo. No sé si lo habéis expandido ya más a... pato. Nosotros hacemos pato. Ah, sí. Entonces esta review está... claro, hacemos ave en general, claro. El pollo, el pato son dos especies bastante distintas, pero al final a nivel molecular son bastante parecidos. Habrá dos, yo creo que si todo esto tendrá que salir bastante bien, seguros que a nivel organoléptico, es decir, de gusto, etcétera, etcétera, las dos tendrán que haber de la diferencia. Pero a nivel de lupa y de microscopio, hacerlos al nivel de gusto hay una cosa que todavía no la hemos mencionado, que es crítica y que la mencionaste en tu charla, y es que la cosa de la carne, cuando está rica, y eso aplica para el jamón serrano y para el prosciutto y tal, es con sus vetitas de grasa. Claro. Y vosotros veo que me he metido en la página web antes que estáis un poco especializados en producir grasa, ¿no? Imagino para ofrecerla como un condimento para mezclarla con otras carnes, ¿no? Sí, bueno, Cubic tiene varios productos.
la misión que Cubic quiere es un poco educar a comer y a utilizar alimentos saludables y funcionales. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la grasa siempre fue un poco misticizada en los años 80, 90. La grasa, todo era malo. Sí, todo era malo, todo era grasa, bla, bla, bla. Pero ahora sabemos que hay algunas grasas que son fundamentales por el funcionamiento básico de las células, del cerebro, etc. Entonces, Cubic Foods quiere dar una alternativa saludable a las industrias de las carnes antigraso, entonces no tenemos siempre que poner grasa de coco, aceite de palma, etcétera, etcétera, que son todos insaturos, con una sustitución con aceite vegetal, de girasol. Entonces tenemos esta emulsión de aceite de girasol que se puede introducir en la carne. Bueno, la carne picada es que uno compra al supermercados. El aceite, ¿cómo serían? Microgotitas. Bueno, nosotros hacemos, aquí sería el otro técnico que lleva el otro proyecto, pero es algo semisólido, entonces puede sustituir los tacos del salami, puede, sabes, la grasina blanca, sí. variando los aceites, varias el gusto, porque la combinación de ácidos grasos es diferente. Sí. De estos, nosotros en el laboratorio tenemos varios proyectos de dar a comer grasas diferentes a las células para que puedan producir un perfil diferente y intentar hacer un sabor diferente. Sí. Y entonces lo otro sería un microencapsulado de omega 3. La nuestra grasa cultivada sería dirigida para la producción de omega 3 también. Entonces queremos hacer grasa primero, pero luego especializarnos en hacer omega 3 celular, porque luego se puede microencapsular y esto es el segundo producto. Claro, entonces ahí, si antes empezabas de una célula madre o de una biopsia que tenía células medio madres ahí de músculo, para esto que empieza de un tejido graso también del animal, de un adipocito. Bueno, ahora una alternativa por la industria cárnica de sustitución de ácidos grasos no saludables con algo saludables, ya la se podría hacer porque el aceite de girasol o vegetal es mucho mejor. Sabemos que el porcentaje de ácido graso insaturo son diferentes, son lo que nos hacen daños. Entonces, esto ya lo se podría hacer. Si la producción de omega 3 ahora es solo en el pescado o hay una alga que la produces, entonces el mercado es bastante, faltan opciones. Una opción sería... Vale, pero todo esto es un origen vegetal. Hablando o de algas. O de alga. Y luego hay otra parte que es animal. Exactamente. Luego Cubic tiene la parte de I+D dedicada al cultivo celular, dedicada a la carne en laboratorio, esto es de la agricultura celular, que tiene siempre el objetivo de dar una alternativa saludable. Entonces esto es lo que es detrás de Cubic como misión, transformar la manera que producimos comida más específica y más funcional. No solo tiene que ser barata, tiene que no solo es darle un sabor, sino darle también un componente nutricional, ¿no? Probamos a pensar una hamburguesa, un plant-based, que es diferente. Plant-based es el brócolo que te lo hago aparecer una hamburguesa y sabe hamburguesa, pero es brócolo. Sí. Entonces, para un niño esto es genial, porque claro, el brócolo dice, no, es vegetal, sabe de hamburguesa. Si yo le meto una capsulita con 250 miligramos de omega 3, que es la dosis giornaliera, diaria, sí, para el desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera, esto es un producto para la industria es increíble. Claro. Darle un valor añadido a... Durante mi charla he tenido una pregunta que decía, bueno, esta no es la única solución. Tenemos también la opción de ser todo vegetariano. Sí.
entonces no tenemos más que comer la carne. Sí. Pero otra vez, no creo que esta sea la solución. Sí, falta un poquito. Porque, bueno, el problema es que no tenemos más suelo, entonces no podemos, se podría sustituir lo de la ganadería con las cultivaciones, pero de estos 27% es mucho más lo que ocupa la soya que damos de comer a la vaca que la vaca, Claro. que el animal. Entonces, pero de esto no va bien, uno porque yo quiero el chuletón, yo no quiero un brócolo que me sabe al chuletón porque le pongo un aroma, yo quiero un chuletón. Sí. A nivel organoléptico, yo quiero hacer lo mismo. Una anécdota muy interesante que también contabas, que era la primera hamburguesa que se hizo de carne cultivada en laboratorio, fue en el 2013 y fue una hamburguesa que costaba $250,000, Sí. $250,000, y fue, bueno, todo este proceso fue financiado por uno de los jefazos de Google, y justo ahora esta tarde está mirando el vídeo de cuando la presentan, y hay como 3 personas, no sé si recuerdas tú ese vídeo, Sí. Hay 3 personas que la prueban, ponen así caritas, tal, y se ponen a hablar y veo que se dejan media hamburguesa en el plato. ¿Cómo te puedes dejar media hamburguesa que vale 250? Increíble. ¿A cuánto está el coste ya de una hamburguesa de carne de laboratorio 10 años más tarde? Ahora creo que ha rebajado mucho. Hay algunas proyecciones que dicen que la carne cultivada podría llegar al 50 euros por kilo. Estos, ¿En cuánto tiempo eso? Esto cuando no se sabe. 10 años, 20 quizás. Sí, yo diría entre 10 y 20 años. Bueno, pero algo razonable. Es decir, esto es un coste muy competitivo, casi parecido a lo que se cuesta ahora. Entonces, ahora hay solo 2 restaurantes en el mundo donde uno puede comer no ternera, pero pollo cultivados, que la pechuga fue hecha en laboratorio. Y ahí yo creo que la venden alrededor, la venderán en torno al $100, $150, $200 al kilo. Quizá un poquito más. Bueno, la producción es muy pequeña, tiene solo un plato. Bueno, entonces, ya es algo, digamos, para la gente que el plato, quiera probar cosas diferentes y tal, pues ya es algo... Sí, yo creo que será alrededor de estos. ¿Tú lo has probado? Yo he probado mis células. ¿Has probado tus células? Claro. ¿Y cómo te has tomado eso? ¿Has hecho un poco de protocolo? ¿Un poquito de aceite de vinagre de Módena? Secreto industrial. No te lo puedo revelar. Okay. O te tendría que matar. Okay. Bueno, pues no, prefiero esperar. Imagino que en una empresa que se dedica a esto, en algún momento, claro, tendréis que probar las cosas, claro. Aquí vienes Pero una cosa es un probar tecnólogo médico que tiene que decidir si una hamburguesa sabes o no. Claro. A pato, ¿no? Sí, pero me refería en alguno de estos... ¿Dónde están estos restaurantes? Bueno, este restaurante hay uno en Tel Aviv que es, digamos, es una spin-off de, me parece que son Super Meat, que es la compañía que produce esta carne. Y entonces en Israel, el otro creo que es en Singapur, el restaurante se llama 1809, es un restaurante que siempre ha querido ser un poco innovador, siempre un poco anche con la arte y todo, entonces ofrecía la posibilidad de esto. Claro, detrás hay siempre una compañía que lo produce. Singapur y Tel Aviv tienes una legislación un pelín más permisiva con la alimentación. Entonces pasó el pollo. En América acaban ahora de pasar a Upside Food, que abrí un restaurante, entonces ahora hay uno en los Estados Unidos. Sí. El coste será un pelín más alto. ¿Hay congresos, digamos, de esta temática ya? ¿Habéis ido a algún congreso internacional de esta temática? Hay una compañía, hay una non-profit que se llama Good Food Institute que intenta hacer todo este tipo de predicciones.
Yo creo que son bastante difícil ahora hacerla. Claro, ellos tienen un espíritu positivo. ¿Para qué puede fallar las automotivaciones? Es que no tiene demanda, no tiene, la gente no quiere. Claro. Perché se tu preguntas a mi padre se va a comer el chuletón hecho en laboratorio, mi padre te mira y te dice, yo lo como de la vaca. Entonces hay alguna estadística bastante interesante que dicen que los jóvenes, generaciones ahora que no sé cómo se llama, entienden muy bien que tiene un problema de sostenibilidad de cómo producimos la alimentación. Sí. Pero la pregunta, que si se comerían una hamburguesa hecha en laboratorio porque es más sostenible, etcétera, etcétera, ellos contestan de no. Ya. Entonces, falta información muchas veces, ¿no? También. Bueno, esto hay mucho rechazo por el organismo genéticamente modificado. Yo sabemos que es palesemente infundado. Sí. Para la salud humana, palesemente infundado. Sí. Para el environment esto podría ser algo diferente. Sí. La soya es transgénica desde 1970, así que... Porque yo pienso que los que hayan escuchado hasta aquí esta conversación no se habrán dado cuenta de otro de los problemas que tiene el comer tanta carne, que yo no me di cuenta hasta que te escuché en tu charla del Pine of Science. Y es que ya el comer carne de laboratorio de aquí a 20, 50 años ya no es solo que va a evitar posiblemente pues, sufrimiento animal, no es que va a evitar el que se utilice mucha superficie de terreno para el cultivo del ganado o de la comida del ganado, sino que hay otro problema que a mí nunca se me había pasado por la cabeza, y es que hay un porcentaje, que ahora mismo no recuerdo cuál, de los gases del efecto invernadero que vienen de la ganadería. No sé, era un porcentaje, 15%, algo así, un porcentaje importante, ya no solo del CO2, obviamente, de esos animales, sino también del metano. O sea, hablando mal de los pedos de las... Que tiene más efectos invernaderos que la CO2. Increíble. Había una empresa de Holanda que había encontrado una vacuna para las vacas y ovejas o algo así. Yo he leído vacuna, pero no sé lo que sería. Algo que evita que se tire pedos las cabras y las vacas para así generar menos metano que vaya a la atmósfera. La primera datos estadísticos sobre estos hablaban hasta del 30-35% del metano producido del planeta Tierra venía desde el culo de una vaca. Claro, y esto ocurre porque, claro, las bacterias que tienen dentro, ¿no? En el intestino, producen mucho metano, ¿no? Bueno, yo creo que los vegetarianos tienen muchísimo más gases que un carnívoro. Uy, esto es polémico, ¿eh? Yo la dejo ahí, pero comer verduritas, digamos que la digestión necesita un pelín más tiempo, si claramente produces algunos gases, algunos compuestos que son volátiles, tienen para cualquier lado tienen que salir. Punto negativo para ser vegetariano. Bueno, es un side. Tener una pareja vegetariana, ¿no? Porque uno al final, mira... Pero me parecía una figura esto del 35% que era, decía, joder, que se pasan todo increíble. Y luego ahora se ha rebajado al 15%. Yo me siempre he preguntado cómo miden las emisiones de gases de una vaca. Ahí no hablamos más de esto, pero me gustaría buscar un paper científico como me dices, bueno, el Kobe produce tanto miligramos litros por centímetro cúbico de área de metano. Interesante. Habrá que ver el material y métodos de esos artículos, a ver cómo lo hace. En estas conversaciones me gusta hablar también de cosas personales que, bueno, ya han ido saliendo un poquito, pues la comida de sus orígenes en Italia, la comida en Italia. Pero una cosa que me llamó la atención, porque yo soy curioso y pongo el oído en cosas, y es que cuando hablaste en el Pine of Science, había una pareja de amigos ahí y estaba tu pareja, que estaba muy entusiasmada y te aplaudía mucho y tal, y te estaba disfrutando mucho, y escuché que era pintora y poeta. Exactamente. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo lleváis esa fusión del mundo de la ciencia y el mundo del arte? ¿O sois, digamos,
No, intelectualmente no. dos cosas paralelas. Bueno, son dos mundos bastante diferentes, Sí. pero al final hay mucho anillo de conjunción. Es decir, bueno, yo como científico siempre soy curioso, entonces tengo mucha curiosidad por todo lo que es el arte. Claro, para entender el arte necesita un determinado tipo de sensibilidad. Que los científicos tenemos un particular tipo de sensibilidad. Ellas, como artista, es muy curiosa porque aunque ella es bastante innovadora. Sí. Es decir, todo lo que hace explora cosas también. Es bastante sí de A más D. Es decir, que ellas combinan la pintura, la poesía y el coser, todos en un lienzo. Cerámica. Entonces, no, es propio un cuadro, un lienzo. Y entonces utiliza la pintura y luego un poco de collage. Sí. Y luego todo lo que hace es onírico. Entonces hay un proceso de creación desde ¿Pero he entendido coser o coser? Coser. Coser. Perdón. He entendido coser, pero después me sale. O sea que... perdonáis el acento. Que entonces siempre... es sobre el lienzo, pasa claro. La aguja y el hilo. Interesante. Entonces son combinaciones de diferentes técnicas. Es algo que es bastante innovador. En los dos, en la ciencia y en el arte, yo creo que hay dos procesos de creación, de creatividad. Y entonces ahí donde nosotros nos encontramos. Sí. Entonces creo que lo llevamos bastante... ¿Tiene alguna web o algún lugar donde se pueda ver su obra y demás? Sí, claro. Ella se llama Carmen Hurtado Pérez y entonces tiene su web. Sí. Ahora la pondrás y claro, ellas tienes varias exposiciones. Porque bueno, pues mira, normalmente eso en el podcast abajo pues pongo un poco enlaces de las cosas que hemos hablado, pondré un enlace y lo voy a mirar. Seguramente acaba de hacer 2 exposiciones aquí en Barcelona, lamentablemente se han acabado justo ahora, pero seguro es que hará algunas más. ¿Tienes algún verso de algún poema suyo que lo tengas en la cabeza? Ahora no, pero os voy a leer. Ella ganó el premio del CISC per un concurso poético sobre la ciencia por Twitter. Entonces el poema que ganó... Micropoema, ¿no? Algo así. Micropoema, de hecho se llamaba Micropoema del CISC, que es el Centro Científico de Madrid. Sí, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas está por todas las provincias, sí. Entonces, un ratito, que ahora lo encuentro. Entonces, sería el micropoema y lo llamas Vivir, sabiendo que hubo un Big Bang, que las placas tectónicas se mueven 4 centímetros cada año, que algún día África se unirá a la península y que algún día tú, de nuevo, será vacuidad, polen que llevarás hormigas en sus alas. Qué bueno. Carmen Hurtado Pérez, en Twitter, micropoemas. Bravísimo. Tenemos algunas ideas de hacer algo juntos, de presentar, porque ahora, bueno, hay muchas artes en la ciencia, ahora hay muchos concursos y nosotros sacamos imágenes en el microscopio a fluorescencia, sacamos imágenes de neuronas que son espectaculares, que podrían ser, pero de hacer arte con la ciencia. De hecho, cuando yo estudiaba en Oxford, la mia compañera de piso era una física cuantística. Ajá. Y ella llegó a ser artista y creo que ahora es al British en Inglaterra, es en asociaciones. ¿Pero se dejó la ciencia o lo... Aún hace, pero utiliza la física cuantística para las generaciones de imágenes. Oye, pues te pediré también información sobre ella para colgarlo ahí. No, seguros. Ella colabora mucho con el Sonar Festival, que aparte de las fiestas tiene anche una componente de audiovisión. Y ella se venía aquí, presentaba y tienes algún proyecto muy interesante. Bueno, Mario, yo creo que eres un pozo sin fondo de temas de conversación. Ahora has hablado de lo de Oxford y he leído tu biografía, que hay un montón de cosas que también me hubiera gustado hablar, así que quizás de aquí a unos meses pues, podemos volver a juntarnos, aquí nos tomamos otra cervecita. Con placer. Y seguimos charlando porque
has estado en Estados Unidos unos años en Cleveland, que, bueno, suena así una ciudad muy industrial, pero entre media de Chicago o Nueva York seguro que tienen muy buenas experiencias por allí. Sí, ¿cuánto tiempo estuviste en Cleveland? He viajado mucho. En Estados Unidos he tenido mi primera experiencia. Estuvieron 6 años en total, Sí. y en general 5 en Columbus, que es al lado de Cleveland. Sí. Pero un poco, bueno, en Italia en los años 80 tenía, en los años 90 tenía este programa en televisión que se llamaba La Casa en la Pratería, que era esta familia. Sí, la Casa en la Pradera, sí. Este lo hallo, este era Columbus. Entonces sí, era el único italiano, todo el mundo me miraba un poco mal, pero bueno, fue una experiencia enriquecedora. Estaba muy joven, tenía 23 años. Sí, sí. Y luego estuvo 6 años en Estados Unidos, 5 años lo pasé ahí, y 1 año fue en Filadelfia. Luego volví en Europa, gané una beca a la Universidad de Oxford, donde estuve por otros 5 o 6 años, Sí. y luego bajé aquí a España, a Barcelona, un poco cansado de la sociedad anglosajona, y a ver un poco de fiestita, de vida mediterránea. Sí, porque Y aquí estoy, que son 10 años. algo de lo que se habla mucho es que obviamente Barcelona es una ciudad muy atractiva, pero hay algo en los italianos que os atrae mucho Barcelona y que os encanta Barcelona por encima de lo normal, ¿no? La comunidad italiana, Barcelona, es muy fuerte. Sí, sí. Es muy fuerte. Pero yo creo que lo que tú dices al final es ir a otro lugar, pero con las raíces mediterráneas y la cultura mediterránea, que uno se siente como en casa, y al final aquí tenemos una cultura que viene de los romanos también, de cierto modo, o sea que somos fratelos. Como Sí, Italia y España se coge la mano en todo. Totalmente. Y bueno, ya también por emplazar para otra conversación más adelante, que no hemos hablado nada de eso, y es que tú, por donde has estado, también has hecho un currículum súper bueno. He visto tus publicaciones, son publicaciones muy competitivas, que entrar en la academia, en el mundo académico es complicado, pero yo creo que podías haber entrado, pero por las circunstancias que fueran o porque te resultó un proyecto muy atractivo, pues te fuiste a esta empresa, que viendo lo que hace me parece muy atractivo y creo que fue un buen movimiento. Pero eso es otra de las cosas que también me gustaría a lo mejor hablar en otro momento, en ese cambio del mundo académico al mundo empresarial, porque al final lo que tú dices se sigue haciendo I+D, pero con otro formato, ¿no? Tú no te arrepientes de ese movimiento, ¿no? No me arrepiento, aunque tuvo mucho en la academia. Entonces, moverse, yo creo, por un scienziato es fundamental. El transfer technology es muy importante. Yo creo que la base de toda la ciencia. Lamentablemente esto va en contrario a una vida normal, es decir, quedarse en un lugar y hacer la familia, en cada 5 años te tienes que mover, claro. Pero en cada laboratorio es una experiencia recoger todo. El salto, bueno, fue casi obligado porque sabemos mucho que un cuello de botellas de la academia, el traspaso de postdoc a principal investigator, a jefe de laboratorio. Nada, a mí me cogieron ahí. Luego yo he tenido la suerte de hacer el salto en la industria y hacer I+D, que hacía en la academia. Entonces, a nivel laboral, de cada día prácticamente no ha tenido mucha diferencia. La manera de trabajar es fundamentalmente diferente. Sí. Pero anche hay bueno y los malos, seguros. Entonces yo no me arrepiento. Es una experiencia muy muy bonita y yo espero que Cubic pueda seguir. Hay todas las indicaciones, pero claro, hay un fin económico, claro. Aquí. Los inversores tienen la última palabra. Si ellos quieren cerrarte el laboratorio, te lo cierran el laboratorio de un día al otro. Mientras en la academia la gestión de los fondos es más, eres tú, ganas dinero tú, es muy poco, pero lo gestionas tú. Lo otro es que de hecho no sabes muy bien, porque a mí me dicen, yo tengo un papel que es lo de llevar a cabo el proyecto en manera
práctica, la hamburguesa la hago yo, no la hace mi jefe. Como a la empresa todos me lo dicen ellos, no me pueden mentir, algunas veces entras y no hay alguien en la empresa y dice, porque la han despedido. Entonces vamos bien, pero despiden entonces ahí está incertidumbre. Sí. Y a nivel de... Bueno, eso puede pasar en la academia también, ¿eh? Hay gente que no es funcionario, pero bueno, hay otros como los que trabajan en hospitales. He visto casos que lo han llamado un viernes a un despacho y normalmente suelen ser estas fechas antes de vacaciones. No sé. Que son los mejores. Los viernes así de verano son peligrosos. Que son los mejores, de verdad. Sí, los mejores para despedir, no sé si... Entonces tengo un contrato indefinido. Sí. Pero prácticamente es como si estuvieran en la academia, que son todo, lamentablemente, contrato tiempo determinado, después de 5 años. Bueno, yo tengo la teoría de que cualquier persona que hace bien su trabajo y que es bueno en su trabajo y que le pone dedicación y demás, puede saltar de un trabajo por cualquier circunstancia, pero no va a tardar en encontrar otro. Digamos, yo estoy seguro que tú, con todo el currículum que tienes y todo lo que sabes hacer y demás, no tardarías mucho en encontrar otras. Es que eso, ahí yo creo que puedes estar muy, muy tranquilo. Pues Mario, me ha encantado hablar contigo y yo he encontrado una motivación más para ser longevo. Todos queremos vivir muchos años, pero a mí me gustaría, vivir 20 más y tomarme una hamburguesa de Mario Notario o unos nuggets de Mario Notari, porque yo creo que ahí vamos a llegar y es algo por lo que tengo muchísima curiosidad. O sea, espero. Si no, mira, te le pongo uno que aunque no vea oficial, te le llevo. Exacto, si vemos que o lo tuyo va más lento o yo no voy a vivir tanto, intentamos arreglar algo y nos quedamos en un parque y me pasas un poquito. Muchísimas gracias a ti, Julián. Espero que me darán una oportunidad más de estar aquí y charlar de ciencia siempre frente a la cervecita, que siempre es lo mejor. Un placer, Mario. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.